21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Buenas tardes a todos, mi nombre es Natalie Dasberg y trabajo para STC International. Ya mi colega Silvina les dio una introducción de qué es lo que hacemos. En sí, todos los aspectos que ustedes ven acá, de investigación, entrenamiento, capacitación, es lo que hacemos. ¿Y por qué muestro específicamente esta foto? Porque el área portuaria es el punto en que se conectan todos estos modos de transporte, toda la cadena de suministro cuando estamos hablando de transporte internacional. Y precisamente la presentación de hoy se trata sobre el desarrollo portuario y qué efecto tiene esto en el capital humano y también en la competitividad. Pero para poder entender un poco cómo se ha desarrollado o cómo se han desarrollado los puertos, es importante entender también los retos que tienen los puertos. Lo que se ve hoy en día es que hay una mayor concentración de puertos en un área más pequeña y eso causa que haya más competencia. Y por eso es crítico que el puerto actúe de manera eficiente. Aparte de esto, se ven embarcaciones cada vez más grandes y eso requiere adaptación de la infraestructura, requiere también muy buena organización de carga y descarga, porque imagínense una de estas embarcaciones, cuántos camiones no necesitaría y el tráfico que se crea alrededor del puerto. Aparte de eso, hay menos llamadas portuarias porque, bueno, los puertos no pueden no todos los puertos pueden con estas embarcaciones y se necesita mucho, lo que se dice, generar suficiente carga para poder justificar una llamada a estos puertos. Aparte de esto, el puerto ya no es un punto simplemente de carga y descarga, como fue en el pasado, sino que necesita ser un punto importante en integrar toda la cadena de suministro. Y esto tiene que ver mucho con el tema de la globalización. Aparte de esto, está la integración de puerto-ciudad. ¿Cómo lograr conseguir la mayor cantidad de trabajos y de aspectos positivos para la ciudad, pero también minimizar los impactos negativos que pueda tener el puerto estar allí, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de presión medioambiental, presión social. Los riesgos también para lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Es necesario invertir en esto, pero eso requiere, aparte de tiempo, organización, requiere también bastante inversión financiera. Y sin pensar también en las restricciones espaciales. El puerto puede crecer hasta cierto punto. Entonces se ve constantemente una mayor presión para reducir los costos, incrementar la productividad, ofrecer servicios confiables, pero también un buen servicio al cliente. Ya llega un punto que no es el puerto más grande el que va a sobrevivir, sino es el puerto más inteligente. Y de eso vamos a hablar hoy, de puertos inteligentes. Lo que se ha visto es un desarrollo en el cual, como había comentado antes, de paso, ¿cómo se pone la lucecita? Ah, ya, vale. La anterior. ¿Esta? Ok. Les podemos pasar la presentación de paso después, así que no se preocupen. Ok, lo que se ha visto entonces es un desarrollo portuario en el cual el puerto era antes simplemente un punto de carga y descarga, como había mencionado antes. Después una segunda fase, donde es un puerto industrial, donde el puerto se expande y se crean zonas logísticas, se crean clústeres de industrias. Después, el puerto ya llega a ser un puerto de la cadena de suministro, donde en sí no tiene una actitud pasiva, sino activa, proactiva, para poder hacer la cadena en su totalidad eficiente. Y en ciertos casos, estos puertos también invierten en puertos al interior del país, cosa que normalmente cuando simplemente un puerto de carga y descarga no lo hace, solamente se concentra en lo que sucede ahí. En esta fase, el puerto entonces va más allá de simplemente estas actividades. Y llega entonces la fase que estamos viendo hoy en día, que es la fase de los puertos inteligentes. Y no estamos hablando de que los gerentes sean inteligentes, aunque eso también ayuda, pero estamos hablando de lo que vamos a ver ahora. Verás que se me olvida esto. ¿Qué son los aspectos de un puerto inteligente?
Para comenzar, se trata sobre la digitalización de información. Y no estamos hablando de simplemente hacer que un formulario que antes se hacía por papel se cambie a un formato digital. Estamos hablando de crear información, datos, para poder hacer un análisis profundo, para poder en eso mejorar la gestión, la planificación estratégica y los procesos operativos. Y eso se hace, por lo que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Con uso de dispositivos que se pueden conectar, por ejemplo, a las embarcaciones, a los contenedores para poder manejar y monitorear lo que hay y la carga que hay adentro, los camiones, el personal. Todo eso se une, toda esa información que se crea se une a esta, por decirlo así, una red, un centro de control, o si estamos hablando de un aspecto de información en la nube, el Internet de las cosas. Y anteriormente era el Internet de las personas, porque se trataba de conectar a las personas. Pero aquí estamos hablando del Internet de las cosas, porque se trata de conectar a los objetos, a los dispositivos, para crear toda esa información de datos y de esa manera, a tiempo real, de anticipado y con monitoreo, los gerentes o los que hacen y arreglan toda la operación puedan tomar buenas decisiones al momento. Ejemplos de cómo se puede utilizar esto. Bueno, no voy a nombrar mucho porque entendí que tengo un poco de tiempo corto. Pero, por ejemplo, los primeros dos que vemos aquí, monitoreo de atraques de barcos. Se ponen sensores en estos muelles, se habla de los sensores también que tienen las embarcaciones, y de esa manera se pueden ahorrar, por decirlo así, por embarcación 1 hora en el momento en que llegue al muelle. Y 1 hora puede significar más o menos unos $80,000 que se ahorra la embarcación, que se ahorra esta compañía. Así que ese puerto en ese momento se vuelve más atractivo y tiene una ventaja competitiva en comparación con otros puertos. El siguiente se trata sobre el manejo interno, pero también externo del tráfico. Y de esa manera entonces se puede regular de que no haya demasiadas complicaciones con lo que tiene que ver con tráfico, con gestión de tráfico. Ahorita les voy a mostrar un video de lo que ha hecho un puerto en Rotterdam y cómo también ha manejado esto con un sistema de información de datos. Lo que se ve entonces es que la idea es de que esto llegue, por decirlo así, a toda la cadena de suministro. Que ese contacto o el mandar los datos de información sea de toda la cadena. Se ha comenzado ahora, y por eso se debe de decir, muy importante, que estamos en los pasos iniciales de esto. Estamos en proceso a llegar a ser un puerto inteligente completo. Las autoridades portuarias, por ejemplo, han empezado con el tema de digitalización. Muchos puertos ahora están en el tema de integración de la información que se da entre puertos y terminales, pero hasta ahora ninguno ha llegado a lo que tiene que ver con integración de toda la cadena de transporte. Pero se espera que con el proceso del tiempo se pueda llegar a esto. Los beneficios de estos puertos inteligentes se pueden ver aquí. Por un lado, mayor rentabilidad, porque se puede hacer mejor uso de los recursos de ahora y se puede también entonces mejorar el costo-eficiencia. Por otro lado, con toda esta información se puede también hacer una mejor gestión. Es más transparente, es más sostenible, automatizada, más rápido. Y se pueden también optimizar los procesos. Se pueden hacer procesos más seguros y se pueden bajar los riesgos, disminuir los riesgos. Eso en su totalidad hace que el puerto sea más atractivo y cuando tú puedes ofrecer algo que otros no ofrecen, entonces eres más competitivo. Como voy a nombrar ahorita, el desarrollo está todavía en su fase inicial, ¿no? Y algunos de estos ejemplos de puertos inteligentes que están en proceso de ser un puerto inteligente en su totalidad son los que ven acá. Ahora, teniendo en cuenta que Holanda, los Países Bajos, estamos ahorita de invitados especiales, solamente voy a nombrar lo de los Países Bajos. El puerto de Rotterdam, por ejemplo, ha desarrollado esto que se llama LoRa, que es una red
del Internet de las Cosas, donde las compañías con uso de sensores pueden mandar toda esa información para que otros puedan utilizarlo. Y ejemplo de esto está, por ejemplo, sensores que miden el nivel del agua, sensores que miden, por ejemplo, la calidad del aire en tiempo real. Esto se comenzó en el 2015 y se está tratando de expandir en la región portuaria de Rotterdam. Está este otro sistema que es PortBase, que es un sistema de comunidad portuaria. Anteriormente, esto era lo que sucedía. Por un lado, todos los actores que transportan, exportan, importan mercancía, se tenían que comunicar el uno con el otro. Y se puede imaginar cuántos formularios no significaría eso, cuántas llamadas, cuántos emails. Ahora está este sistema de PortBase, donde es un punto central, una ventanilla única, donde se mandan estos documentos una vez y listo. Esto ha hecho también todo el proceso mucho más eficiente. Y se quiere extender esto con lo que es la conexión del Internet de las Cosas. También se quiere extender para que llegue, como había nombrado antes, para que llegue también a la cadena de suministro en su totalidad. Esto es bastante interesante porque es un nuevo terminal de APM en los Países Bajos, en Rotterdam, y es un terminal portuario que está totalmente automatizado. Hablando de las grúas también, no solamente de los vehículos que utilizan vehículos automáticos guiados que son eléctricos, pero también las grúas mismas están automatizadas. Y ahora me gustaría entonces mostrar el video. Ahí van a ver varios elementos. Van a ver los elementos de estos dispositivos que están automatizados. Van a ver los elementos de estos vehículos automatizados guiados, los de las grúas. Van a ver elementos de PortBase, de este sistema que les mostré ahorita. Y a ver si lo logro. The world is ready for a new kind of container terminal. Transport companies want a higher level of predictability, flexibility, and speed. Employees long for more safety and a healthier work environment. The surrounding communities want environmentally friendly companies. The new deep-sea cranes symbolize the new way of thinking, bigger and faster. The new crane is so high and fast that remote control is essential. From now on, the crane operator loads and unloads the containers from the office, assisted by the latest technology. The more automated actions, the greater the efficiency and predictability. But automation also means a different approach to safety. Automatic vehicles and cranes stop at nothing. The safety procedures evolve in concert with the new technologies. But newly designed equipment and far-reaching automation don't make for a working terminal. Man is indispensable to achieve this. Staff are being re-skilled and trained for jobs that didn't even exist until recently. Gradually, all parties in the transport chain are joining the evolution. From now on, truck operators make digital appointments to drop and pick up containers, resulting in less waiting time and congestion. Inland vessels have their own key. They needn't wait for seagoing vessels. The rail terminal provides long, economically profitable shuttle trains that travel to the hinterland free of congestion. The approach to the immediate living environment and the world is also evolving. Just kilometers from the terminal, a nature reserve has been adopted and is maintained by the employees. The terminal itself is emissions-free. The buildings and sites are energy efficient, environmentally friendly and sustainable. The LAGVs are the first in the world to run on electricity instead of diesel. The terminal's 2 charging stations provide the automatic vehicle's batteries with wind-generated green electricity.
The world is ready for a new kind of container terminal. Transport companies. Ahí terminamos, ya va. Bueno, ahí pudieron ver varios de estos elementos que les acabé de nombrar y cómo todo se une en un terminal portuario que está en proceso de ser un puerto inteligente en su totalidad. Aparte de esto es ya hablando del futuro, son pruebas que se están haciendo ahorita en los Países Bajos, pero también en otros países, y es embarcaciones autónomas, donde no se necesita tripulación. Y se utilizan sensores en las embarcaciones, se utilizan sensores en los puertos, en los terminales portuarios, se utiliza la ubicación de estos barcos por medio de GPS, y de esa manera se está viendo la posibilidad de poder utilizar este tipo de embarcaciones para un futuro. Se está utilizando también dispositivos como el Aquadrone, que lo que hace es inspección de los muelles por medio de estos drones. El Waste Shark, que es un aquadrone que hace limpieza o recogida de los residuos en el puerto. Se está trabajando también en esto que se llama Port Navigator para el transporte marítimo y el Inland Navigator para el transporte fluvial. Y de esa manera se quiere, por medio de estos dispositivos, dar toda la información necesaria al capitán una vez que está entrando al puerto. Y esto incluye información meteorológica, información de disponibilidad para poder llegar al muelle, información en cuanto a los puentes, en cuanto al trabajo en las vías fluviales, por ejemplo. Un sinfín de informaciones que hacen que el capitán pueda tomar buenas decisiones en cuanto a cómo hacer el proceso más eficiente. Lo que sí, hay ciertos retos, y el primero es miedo al cambio. Y yo quisiera hacer una prueba con ustedes ahorita. ¿Quiénes hoy día, que están aquí presentes, tienen cierto como miedo o temor de que esto vaya a quitarle a las personas el trabajo? Pues estén libres. Yo quisiera ver ahí. Exacto. Este tipo de miedo hace que muchas autoridades portuarias, muchos del sector gubernamental, decidan como que no estamos seguros si queremos implementarlo. Ahorita voy a tocar un poquito ese aspecto. Está también el reto de poder hacer un enfoque colaborativo, ¿no? Puedes tener el mejor sistema posible, con las mejores tecnologías, pero si no se utiliza, si las personas no comparten esa información, y su información, sus datos, entonces, por decirlo así, no llegas a mucho. Los reglamentos y las pólizas de seguro al momento todavía no están preparadas para este cambio. Y uno muy interesante aquí es la seguridad cibernética. Yo no sé si ustedes escucharon lo que sucedió el año pasado con APM Terminals. En junio del año pasado, APM Terminals tuvo 17 terminales portuarias por todo el mundo que estuvieron 9 días completamente inactivos porque consiguieron un ataque cibernético. La cadena, como dice, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Como estamos hablando de sistemas interconectados, si hay en un punto alguna debilidad en cuanto a seguridad, eso puede afectar todo el sistema. Y de allí la importancia, ¿no?, de tener un sistema seguro. Los futuros ataques son inevitables, van a suceder, y se están viendo hoy día también en muchos sectores, sector bancario, por ejemplo. Así que esto va a ser un punto muy importante para hacer que esto funcione. Por ejemplo, en Rotterdam se ha nombrado un nuevo oficial de resistencia cibernética portuaria, en el que no solamente se concentra en la parte de seguridad portuaria, pero también la seguridad digital también. La ruta hacia los puertos inteligentes va a ser gradual, y un punto importante aquí, ¿no?, que queremos recalcar es la necesidad de capacitar al personal portuario. En el vídeo también se comentó en cuanto a esto, lo importante que es. Está esta fricción y el miedo o temor que quizás algunos de ustedes tienen, ¿no?, de que se quiere que se desarrolle el puerto, pero por otro lado, ¿qué va a pasar con los empleos?, ¿no? Y es verdad, es inevitable que ciertos empleos que son rutinarios puedan llegar a perderse, pero por otro lado se crean nuevos empleos y en su totalidad hay crecimiento de empleabilidad. Y quizás lo pueden ver con esta gráfica. Esto es las personas empleadas en el área portuaria de Rotterdam.
Y estamos hablando de un puerto, una autoridad portuaria y los terminales portuarios que cada año están más automatizados. ¿Y qué se ve? Que el total ha aumentado. Entonces, sí es verdad que ciertos trabajos pueden llegar a perderse, pero como el puerto se vuelve tan competitivo, más atractivo para los clientes, se crea una área portuaria donde hay mucho más trabajo que al comienzo. ¿Por qué es importante esto? Como nombré ahorita, entonces, capacitación hace que haya más productividad y más productividad hace el puerto más competitivo. Está el dilema corporativo. Si los entrenamos y se van, para ver si no lo hacemos y se quedan, el puerto llega a ser menos competitivo y hace entonces que haya menos empleo. Así que capacitar al personal es esencial. Lo que se ve ahora, ¿no?, es que hasta puertos como Rotterdam, que están bastante automatizados, necesitan todavía un sinfín. Esto lo saqué de la página de Rotterdam, así que si quieren algún trabajo pueden encontrar en estas áreas por allá. Se necesita todavía personal, a pesar de que el puerto sea más automatizado. La necesidad laboral dependerá mucho de la fase en que se encuentra el puerto o el terminal portuario. Si estamos hablando del principio, quizás otra necesidad que un puerto inteligente. Lo que sí se ve es que cada vez se pide más personal que esté educado a un nivel más alto. Eso sí se ve en todos estos puertos que llegan a ese proceso. Las personas con un bajo nivel educativo necesitarán más capacitación y necesitarán que los reentrenen. Se vio, por ejemplo, en el video que mostré ahorita, que a los operadores portuarios de grúas, se les estaba reentrenando para poder hacer este tipo de operaciones a distancia. Pero sigue siendo este punto importante. Solo conocimiento de automatización no es suficiente. Se necesita también conocimiento del área en que se trabaja, el área portuaria, el área logística. Esto es muy importante también para tener en cuenta. Bueno, las conclusiones. Para ser competitivo hay que invertir. Hay que invertir en infraestructura y hay que invertir también en lo que tiene que ver con la capacitación. ¿Por qué? Porque eso hace otra vez nuevamente el puerto más competitivo. Un puerto más competitivo atrae más clientes y se crean más trabajos. Ya no es el puerto más grande que sobrevive, sino es el puerto más inteligente. Y a través de automatización, como nombré ahorita, se pueden crear nuevos trabajos. A corto plazo, eso va a significar entonces que haya que recapacitar, ¿no?, a las personas que actualmente están trabajando en este área. A más largo plazo se necesitará entonces entrenar a la nueva generación con el conocimiento técnico que se da ahora, pero también, por decirlo así, en un enfoque adicional a lo que tiene que ver con digitalización, automatización y seguridad digital. Bueno, esta fue mi presentación. No sé si hay preguntas. Yo creo que hay una pregunta por acá. ¿Una pregunta? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta referida a la experiencia de lo que ha sucedido en los puertos que mencionaba en los Países Bajos. Y es referido a los pasos iniciales y a lo que tiene que ver con el esquema de financiación de estas iniciativas. Vengo pensando a lo largo de la presentación que seguramente esto es algo que viene a darse por los puertos, pero me intriga si existe algún tipo de facilidad o cofinanciación que provea el Estado, el gobierno, no sé, eso es algo que quisiera saber porque hay una necesidad de infraestructura y de capacitación y demás, y bueno, para poner esto a rodar, ¿cómo ha funcionado? Bueno, por ejemplo, y por eso nombré algunos proyectos pilotos. Lo que sucede muchas veces en los Países Bajos es que hay ciertos fondos disponibles para proyectos innovadores. Entonces, por ejemplo, una entidad dice, bueno, yo tengo esta idea y se le ofrece la oportunidad de hacer un proyecto piloto en cuanto a esto. Esto crea entonces que el sector vea los aspectos positivos de este proyecto y entonces vengan compañías ya a invertir en esto. Pero muchas veces se comienzan con estos fondos de innovación. Aparte de eso, bueno, en los Países Bajos hay varios fondos también disponibles para capacitar, pero no solamente hablando de la ayuda del gobierno, las compañías mismas ven la importancia en invertir en su propio personal
en invertir en capacitar a estas personas, porque saben que es una inversión mínima en comparación con los aspectos positivos que pueden sacar de eso. No sé si eso responde. De acuerdo, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, volviendo al punto en el que estaba hablando, que se tiene como proyecto futuro, buscar también la automatización de los buques. Quisiera saber, en primer lugar, si esa automatización implica que no va a haber presencia absoluta de alguna tripulación, y si ese es el caso, ¿qué medidas en materia de seguridad tiene pensado para contrarrestar una contingencia como un asalto a la embarcación? Bueno, al momento se están haciendo estos proyectos pilotos. Está en una fase muy inicial. Parte del proceso a llegar a eso incluye de ciertos procesos de automatización o por decirlo así, tener el sistema listo, pero tener la tripulación presente. Y eso gradualmente se va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, en los Países Bajos lo que se ve para el sector fluvial es que con mejor tecnología en la embarcación se necesita menos tripulación, costos bajan, ¿no? Y al comienzo será entonces con tripulación, con menos tripulación, hasta que llegue el punto en que pueda ser totalmente innecesario tener tripulación ahí. ¿Y la segunda parte de la pregunta? Sí, la segunda parte de la pregunta es que si se llega al punto en el que ya no hay presencia de una tripulación... La seguridad. La seguridad, exacto, ante un posible asalto a la embarcación. Es buena pregunta. Parte de estos sensores que hay se ha concentrado en lo que es la seguridad, por decirlo así, de no chocar, por decirlo así, ¿no? Parte de la seguridad de la embarcación mismo depende mucho del tipo de carga, ¿no? No nos podemos imaginar, por ejemplo, que alguien se vaya a estar llevando los contenedores o la carga seca, pesada, porque si estamos hablando del tema fluvial, por nombrar algo. Sí es esencial que se creen sistemas de seguridad donde se puedan monitorear todo este desarrollo, ¿no? Para que no hayan específicamente casos como lo que hay en otros países de piratas, ¿no? Entonces es un proceso en que hay que llegar a pensar en todos estos aspectos, como lo nombraste también, para crear un sistema seguro. Y la tecnología va a ser esencial en esto. Track and trace, sistema de GPS, sistemas de seguridad, sensores, todos estos aspectos va a tener que ser necesario para lograr esto. Yo pienso que ya. Bueno, muchas gracias. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.